es la segunda parte de esta serie de eventos que se han venido realizando desde la mañana. Al menos en las primeras horas de hoy día estábamos organizando, presentando los trabajos de análisis político del curso del ciclo del tercer año. Y bueno, ahora mismo vamos a presentar los trabajos de política comparada. De verdad quiero darles la bienvenida a ustedes, asistentes. Veo que hay estudiantes de varios ciclos y eso nos alegra bastante. También quiero dar una bienvenida y agradecimiento a los comentaristas que van a acompañarnos esta noche, al profesor Jauregui, a la profesora Patricia Caya, al profesor Mendieta, al profesor Martín Navarro y también al doctor Héctor Beja. Es de verdad un orgullo para nosotros poder realizar este tipo de eventos. Consideramos que es necesario que desde las cátedras de distintos talleres y organizaciones se puedan brindar espacios para fomentar la investigación. Hace ya unas cuantas semanas se ha realizado el 8º Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política, que es una dinámica bastante similar, estudiantes presentando sus investigaciones. Hace poco también nuestros compañeros de la base 20 organizaron esta serie de conversatorios del Macrocoloquio, del COIDECIP, el Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política. Los talleres, naturalmente, no pueden quedarse atrás y esperamos que se siga o se continúe con esta iniciativa. Ya para no continuar con este diálogo, vamos a dar pase a los moderadores, a los comentaristas, y de verdad voy a pedirle unos aplausos, por favor, por la organización del evento. La finalidad de este evento es mostrar a la comunidad de ciencia política el producto del trabajo de todo un semestre. Hay varias formas de evidenciar el trabajo realizado por una cátedra, por un curso, por unos estudiantes. Esta es una de las formas. Ya que no hemos podido continuar con la revista que impulsábamos hace unos años, entonces buscamos de todas maneras algunos espacios de difusión, sobre todo de los estudiantes, que son siempre los animadores en búsqueda de nuevos conocimientos aquí en la universidad. Estoy muy complacido porque a la invitación que hice a los panelistas esta noche inmediatamente respondieron positivamente. Muchas gracias a Patricia Caya, politóloga formada aquí también en nuestra escuela, que también es profesora, todavía Michelle Mendieta, que lo conozco también hace varios años, por eso ustedes ya lo conocen, más presentarlo. Jorge Jauregui, también con quien me une una amistad de hace algunos años. Y Héctor Beja, un maestro, un señor con todas las letras que quiero separar. Un gran amigo, que lo conozco ya hasta me olvidé de conocer. Siempre aprendiendo de él, todo. Es una gran persona. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, entonces con eso y además poner en relevancia el trabajo de hormiga que han hecho los compañeros y las compañeras del TAPO, el taller de política comparada. Vamos a dar inicio a la presentación de los trabajos que hemos seleccionado para esta noche, que creo que van a estar a gran nivel en su exposición. Sin más pérdida de tiempo. Esa es toda la presentación que quería dar y que nuevamente la bienvenida a este evento y que puedan a partir de ahora seguir líneas de trabajo de repente a partir del interés que surjan de estas exposiciones y los brillantes comentarios que van a hacer los padres. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar el primer trabajo de la jornada a cargo de Carlos Fausto y Pablo Cervantes, quienes en conjunto Abraham Angulo y Mariela Converto han desarrollado el trabajo titulado Análisis comparativo del desarrollo de políticas sociales contra la pobreza en los gobiernos conservadores de Uribe y Bolsonaro. Carlos, Pablo, tienen la palabra. En esta ocasión mi grupo, especialmente el compañero Carlos y yo, vamos a exponer sobre un análisis comparativo del desarrollo de las políticas públicas sociales contra la pobreza, específicamente durante dos gobiernos conservadores, el gobierno de Duque y el gobierno de Bolsonaro. Y bueno, para empezar, la introducción. Colombia, por mi parte,
porque voy a desarrollar más este país, es uno de los países que más problemas ha tenido en la región con lo que concierne a la pobreza, con lo que concierne a la delincuencia, el narcotráfico. Colombia es un caso especial en Latinoamérica y Brasil tampoco dista mucho de esto. Ahora, con este trabajo tenemos dos objetivos principales. El primero es comprender por qué después de la pandemia, por qué después de estos gobiernos, si se aplicaron tantas políticas sociales, políticas públicas e incluso programas para hacer que el porcentaje de gente que está o bien en pobreza o bien en pobreza extrema disminuya, ¿por qué no fue así? En el caso de Colombia, como más adelante voy a detallar, hay aproximadamente 6 millones de personas que estaban o bien en la pobreza o pobreza extrema y que tuvieron problemas al momento de seguir en su clase social, es decir, hablamos de un aumento de la pobreza. Ahora, el otro punto es también contribuir al debate académico. El planteamiento del problema es directo. Iván Duque y Jair Bolsonaro comparten una ideología, ambos son conservadores, ambos han sido políticos cercanos a Estados Unidos, cercanos a la figura de Donald Trump, y al existir esta similitud, queremos evaluar, queremos hacer un análisis de cómo han sido las políticas públicas que se han desarrollado, que se han promulgado y ejecutado durante su gestión. La pregunta de investigación es simple: ¿cómo se desarrollaron las políticas públicas sociales contra la pobreza durante los gobiernos de Iván Duque en Colombia y de Jair Bolsonaro en Brasil? Vamos a empezar por el caso de Colombia. En el caso de Colombia, los tres programas más importantes son los de Colombia Mayor, que fue un programa especial que otorgaba subsidios, que otorgaba bonos a personas de la tercera edad que estaban en una condición de pobreza extrema o de indigencia. Fue un programa muy especial, muy bien recibido por la población colombiana, que benefició a aproximadamente 1.7 millones de personas. Hablamos que en este país existen aproximadamente 1.7 millones de personas de la tercera edad en una condición completamente vulnerable, en el que estaban en una condición de pobreza o ya de indigencia. El segundo programa más importante es el de ingreso solidario. Como bien sabrán, Duque gobernó entre los años 2018 y 2022. Durante estos 4 años, la pandemia del COVID-19, la pandemia como tal, azotó la economía colombiana. Y este programa fue específicamente realizado para aquellas familias en una condición vulnerable y que pudieran tener una especie de ingreso extra para poder hacer frente a los problemas propios de la pandemia en lo que son cuestiones sociales, sanitarias y demás. Otro de los programas más especiales, de los 3 que he seleccionado, es Jóvenes en Acción, el cual busca otorgar bonos a jóvenes que estén estudiando una carrera técnica o una carrera universitaria. Esto con el fin de que estas personas continúen sus estudios y que puedan graduarse y que puedan generar capital humano para Colombia. Hay un programa más, el de Familias en Acción. Este programa nace también por parte de la pandemia, pero es más específico, se centra en familias que tengan hijos en primaria o secundaria y que necesiten una cantidad de dinero extra para poder mantener esos estudios y al mismo tiempo preservar su salud. Recordemos que estos bonos, que estos programas sociales se realizan en el contexto de la pandemia, en el que las tasas de COVID-19 eran altas en la región y estaban acabando con la vida de muchos ciudadanos. Si uno se centra en la gráfica, se observa que en el 2022 hay un pico donde la cantidad de pobreza, en este caso, pobreza monetaria, aumenta considerablemente. En la línea roja se observa lo que vendrían a ser las grandes ciudades, Cali, Bogotá, etc., siendo dos que he mencionado una de las más importantes de Colombia. Y en el caso de la línea morada se observa el crecimiento, la pobreza monetaria dentro de las zonas rurales. Y por último, la línea verde vendría a ser el promedio de estas. Si uno realiza un balance, se observa que a pesar de los intentos por parte del Estado durante este gobierno, aproximadamente 6 millones de personas han regresado o han tenido una movilidad social negativa, es decir, que pasaron de clase media a una clase catalogada de pobreza o de pobres a pobres extremos.
Y ya por último, una especie de balance general es que durante el gobierno de Duque se observó algo curioso. Normalmente los gobiernos conservadores evitan gastar mucho en lo que vendría a ser dinero público, endeudarse o programas sociales. Duque fue una excepción. Es algo muy curioso de que esta persona se haya centrado tanto en programas sociales de gran balance. Ahora, hay algo particular, y es que en el caso de estos programas que he mencionado, son muy específicos, están muy focalizados. Por ejemplo, y hay críticas, ¿no?, de otros partidos de Colombia que se ha hecho caso omiso a minorías, ya sea minorías sociales, minorías sexuales, etc. Se ha centrado específicamente en la familia, de hecho en un punto mencionó eso. Y bueno, otra cosa para terminar es que en cuanto a la relación con Bolsonaro, Colombia y Brasil tuvieron, palabras del mismo Duque, un año realmente fructífero. Como nunca, las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron realmente gratificantes. Te doy el paso, mi compañero. Gracias. Bueno, en mi caso voy a hablar un poco del caso de Brasil, sobre todo de 3 programas sociales que son bastante importantes. Bueno, Brasil, como saben, es el 5º país en dimensión geográfica y es el 7º en población. Actualmente, a partir del año 88, Brasil se ha reincorporado a la vía democrática con la creación de una nueva constitución. Como comentó mi compañero, el gobierno de Jair Bolsonaro es un gobierno que se ha caracterizado por una orientación ideológica bastante conservadora, tanto en lo social como en lo económico, bastante ortodoxo. Si bien él ha promovido algunas políticas de mitigación con respecto a la pandemia, estas han sido forzadas muchas veces por la propia causalidad de la pandemia. Quería hablar un poquito también del estado situacional, de cómo se encontraba Brasil poco antes de su ascensión. Para el año 2020, aproximadamente había 19 millones de personas que se encontraban en condición de pobreza. Pero para el fin de esta investigación nos vamos a centrar específicamente en el caso de la eficacia de las políticas públicas, medirlas a través del alcance, medirlas también a través de la participación que ha podido llevar esto en la población. Bueno, en el mismo gobierno de Bolsonaro, como les decía, él se identificaba como alguien muy severamente conservador, pero por el caso de la necesidad cambió el nombre de un programa que se llamaba Bolsa Familia por el de Auxilio Familia. Esto en su afán de que al momento que él ingresara al gobierno, él planteaba que iba probablemente a destruir todos esos programas sociales, puesto que es parte de su cartera ideológica. Pero ante la llegada de la pandemia tuvo que recurrir y reculatar en todo sentido, ya que en vez de reducir el programa social, tuvo que expandirlo. De hecho, la mayor expansión de este programa se dio durante el gobierno de Bolsonaro. Claro, en la misma cúspide de la pandemia que fue en el mismo año 2020. Como podemos ver, tanto en la gráfica, en el centro oeste del Brasil, que es justo en la mayor grieta, se puede dar un severo retroceso de la productividad en el país. Es bastante importante decir esto porque para ese momento la sociedad civil comenzó a hacerse una presencia mayor en la calle, tuvo una manifestación mediática más amplia, algo que a diferencia del caso colombiano, inclusive nuestro, no se dio presente por el mismo temor de la pandemia. Respecto a eso, ya finalizando, serían dos cosas: una comparación previa entre el caso colombiano y el caso brasileño, y también una síntesis. En el caso de la comparación de las políticas sociales, ambos gobiernos se presentaban como conservadores, pero en el caso de una pandemia global que fue la más catastrófica, probablemente desde la mal llamada gripe española, podemos entender que los valores ideológicos tuvieron que ceder, tuvieron que cambiar totalmente para expandir más bien el paraguas social con la intención finalmente de mitigar. Hay que entender esto como lo que es, fue una mitigación. No fue que el gobierno dio un giro y que de la noche a la mañana trató de ser más benefactor o tratar de acercarse más a la población, sino fue una política exclusivamente de mitigación ante el daño del COVID. Pero también es importante recalcar cuál fue el estado de la pandemia, mejor dicho, cuál fue el estado de la pobreza antes de la llegada de estos dos gobiernos. Porque si bien el paraguas social se extendió y tuvo resultados, tanto en la pobreza en Colombia alcanzaba casi un 35% y la pobreza en Brasil llegó a un 31% en el caso de pobreza extrema con la pandemia. Ya. Y finalmente, con respecto a las conclusiones, las políticas que se dieron
no solamente fueron unas políticas de mitigación, sino también fueron unas políticas de control. Se habla mucho de que incluso hubo algún tipo de comercialización de estas políticas hacia las zonas donde no eran favorables sus votos. Trataron de acercarse a la población mediante este tipo de servicios, a través de este tipo de políticas públicas, con el afán de conseguir un mejor rédito político. Gracias. Voy a presentar a la magíster Patricia Caya Mamani, quien tiene un doctorado culminado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es magíster en Ciencia Política por la Universidad de París 8 y politóloga de San Marcos. Actualmente se desempeña como jefa de la Oficina de Presupuesto de Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y docente elegible de la Escuela Nacional del Control de la Contraloría General de la República y asimismo docente de la Escuela de Ciencia Política en nuestra casa de estudio. Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer a la mesa, sobre todo la invitación del magíster Martín Navarro, que es el coordinador también del diplomado de análisis político y también docente del curso de política comparada. Con respecto al trabajo, en realidad he leído con mucha satisfacción y con mucho interés el trabajo, ¿no? Y también he escuchado la exposición, que ha confirmado algunos puntos sobre el cual yo quería comentar. En el tema del análisis que ellos hacen, del análisis político comparado que ellos hacen sobre el gobierno de Duque y Bolsonaro, en realidad ellos lo que hacen es un análisis completo del ciclo de la política pública. De repente no lo hemos visto en la exposición, pero los que hemos tenido acceso al trabajo, hemos visto el desarrollo de todo el ciclo de la política pública, que debe contener mínimamente, ¿no? ¿Cuál es ese ciclo? Desde la formulación, la implementación y la evaluación. La formulación lo vemos a partir del comentario de identificación del problema y las alternativas de solución. La implementación es la ejecución propiamente dicha. Y la evaluación, ¿cómo lo vemos? A través de la evidencia que ellos hablan de los resultados, de esa eficacia de la política pública, ¿no? En temas de programas sociales. Es bastante interesante el tema porque ellos están abordando, porque hay una pertinencia en el tema, ¿no? Una pertinencia que apunta justamente, está orientado al cierre de brechas, ¿no? De la reducción de la pobreza. Entonces es un tema pertinente para abordarlo como parte del curso de análisis de política comparada, pero también para la investigación que ellos quisieran realizar. Hay algo también interesante que han resaltado los expositores, y es justamente cuando ellos analizan la política comparada de los dos gobiernos, ¿no? Ellos no separan el componente ideológico político. Eso es algo muy importante, porque normalmente nosotros siempre analizamos o bien la formulación o bien la implementación, y es válido. Podemos solamente hacer un análisis de la política pública a nivel de formulación, y en algunos casos a nivel de implementación, que está fallando, de repente el diseño, y en algunos casos de evaluación o el seguimiento de la política pública. Pero sin embargo ellos han hecho el análisis, el recorrido del ciclo, sin dejar de lado el componente ideológico. Yo siempre hago una pregunta, ¿no? ¿Será posible formular, implementar, evaluar políticas públicas sin política? No es posible. ¿Por qué? Porque sería una política pública sin sustento, sin consenso, y que podría llevarnos a una, digamos, a una inestabilidad que podría ser poco sostenible, ¿no? Y si hacemos la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Será posible, ¿no? implementar la política sin políticas públicas? Eso no es posible tampoco, porque sería una política, un sistema sin rumbo, sin un norte, sin una orientación. Entonces, lo correcto, ¿no? Es como han presentado los estudiantes, una política comparada de los gobiernos de Duque, Bolsonaro, pero teniendo en cuenta, sin separar justamente ese componente ideológico para que sea analizado correctamente. Hay algo también interesante que ellos hacen tanto en el texto como en la exposición, es que ellos señalan que si bien hubo un avance de la política pública, de la implementación de esta política pública orientada a
se ven los resultados, ¿no? A partir de la eficacia justamente de la aplicación de la política, se ven los resultados en los primeros años, hasta la pandemia, que afectó, ¿no?, directamente en estos dos gobiernos, pero también no solamente, bueno, en estos gobiernos, ¿no?, que son parte de la investigación de los estudiantes, sino que fue a nivel nacional, ¿no?, a nivel nacional, regional y mundial. Entonces yo ahí justamente me preguntaba, ¿no?, si bien algunos estos gobiernos fueron tratados por los estudiantes, si bien ellos plantean algunas políticas sociales de reducción de la pobreza, esto me lleva a una reflexión, ¿no?, una reflexión para saber para entender un poco el caso peruano. En el año 2019 se planteó la visión al 2050. Esta visión al 2050 señala, entre muchas otras cosas, que vamos a llegar al 2050 como un Estado eficaz, eficiente, moderno, que vamos a respetar nuestra identidad étnica, cultural. Vamos a sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Pero hay algo más. Dicen que en 2050 nosotros vamos a erradicar la pobreza extrema. Eso es lo que señala la visión en 2050, que fue planteada en el año 2019. Yo me pregunto, primero, ¿qué entendemos por erradicar? Por eliminar, ¿no?, por desaparecer algo por completo, de manera definitiva. Yo me pregunto, ¿será posible que nosotros en 2050 vamos a erradicar la extrema pobreza? La respuesta en realidad no la tenemos ahora, pero yo creo que sí sirve un punto para la reflexión, para poder reflexionar sobre ese escenario futuro que debería haber sido formulado, porque la visión se formula como de manera objetiva, de manera clara, de manera precisa y medible. Porque tenemos que medirlo en el tiempo, si estamos cumpliendo esa ruta estratégica para el cumplimiento de esta visión. ¿Qué más debemos tener en una política pública? De repente no lo han mencionado, pero porque creo que ellos se han centrado en el tema de la eficacia, pero hay algo que siempre una política pública debe apuntar, ¿no?, a crear valor público. La creación del valor público. No lo dicen de manera explícita, pero sí en el trabajo lo mencionan, ¿no? La creación del valor público. Para hablar de creación del valor público se tiene que satisfacer las necesidades y generar un impacto. Puede ser un impacto negativo, un impacto positivo. En este caso tiene que generar definitivamente un impacto positivo. Pero ¿qué más? Algo que justamente es parte de las conclusiones del trabajo, que tiene que ser sostenible en el tiempo. Toda política pública tiene que ser sostenible en el tiempo. Bien, estos serían mis comentarios al respecto. Gracias. A continuación se presentará el segundo trabajo de la jornada a cargo del estudiante Pamela Asco, quien en conjunto con Carlos Fabián, Fabiola Pérez y Alan Salcedo han desarrollado el trabajo titulado Análisis comparado de los movimientos feministas durante las protestas sociales de la Asamblea Constituyente de Chile y las protestas sociales en el sur del Perú durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Dina Boluarte. De todo, buenas noches. El contenido de la siguiente exposición es lo siguiente. Primero, el escenario en Chile dentro de lo que fue el estallido social, posteriormente el escenario en Perú, y a partir de ello la conclusión del análisis comparativo. Nosotros dentro de este trabajo partimos de la pregunta de cuál fue el papel de los movimientos de mujeres dentro de ambos escenarios de conflicto, y para a partir de ello poder ubicar puntos en común que nos llevaran a un estado de la cuestión al respecto de los movimientos de mujeres en ambos contextos. Entonces, ¿por qué la elección? Si vemos en pantalla, los escenarios políticos son similares en términos de contraefectos de la desaceleración económica de la región, el descrédito de las principales instituciones, ausencia de líderes políticos con capacidad de movilización de masas, encarecimiento del costo de vida y como punto
de conexión para el análisis comparativo, nosotros hallamos precisamente esta demanda por la Asamblea Constituyente y la necesidad de una nueva Constitución, y a partir de ello es que marcamos ambos conflictos. Entonces, la salvedad del trabajo es la duración de tiempo, en términos de que dentro del caso chileno ya podemos ver incluso cómo fue evolucionando el resultado en general a partir de los consensos, a partir de los diálogos, mientras que en el caso peruano es algo que se encuentra en curso y por ende la dificultad al momento de la revisión de la literatura, ¿no? Dentro del caso chileno, en realidad fue primero partir del contexto socioeconómico, es el segundo gobierno de Piñera, que surge ante todo como una respuesta en contra de lo que se había avanzado dentro del régimen de Bachelet. Entonces, muchas de sus iniciativas, propuestas para los derechos humanos y sobre todo para los temas laborales suponen un retroceso en términos de que se le plantean más dificultades al sector privado al momento de la contratación, lo cual acrecenta la tasa de desempleo. Y a partir de ello tenemos otros indicadores como que el 10% más rico capta el 54,1% del ingreso nacional chileno, ¿no? Y asimismo también otros indicadores que nos van llevando al tema de fondo, que en realidad al momento de hablar de movimientos de mujeres y de qué es lo que las motiva a movilizarse, parte del tema fundamental de los derechos de la mujer trabajadora. Dentro de la Constitución de 1980 de Pinochet, si bien tiene reformas dentro del 2005, muchas de estas reformas se encuentran limitadas por el hecho de que la Constitución chilena se concibe el Estado como un Estado subsidiario. Y en esa medida, mientras las problemáticas no se puedan resolver en términos de lado tanto a nivel institucional o con el sector privado, el debate y el diálogo que se da de por medio es lo que hace difícil abordar determinadas problemáticas sociales. Entonces, dentro de los movimientos de mujeres, puntualmente se destacan los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la mujer trabajadora como principales demandas. ¿Y por qué los derechos de la mujer trabajadora y por qué conectarlo con el tema de la Constitución de 1980? Porque básicamente dentro de la Constitución de 1980 lo que se hace es relegar aquellas potestades del Estado en un marco en el que no se puedan resolver estos conflictos de forma activa o de forma propositiva, si es que estos ya existen dados previamente. Esto surge en el marco de una división en términos de en los últimos años dentro de Chile, y lo vemos dentro de una de las últimas encuestas de percepción. El 55% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que el feminismo actual es radical. ¿Y por qué destacamos este punto? Porque al momento de hablar de cómo es que se percibe el movimiento dentro de Chile, si bien hay un abordaje y una maduración mucho más grande del movimiento de mujeres en Chile, lo que ocurre dentro de este contexto, y ya para acercarnos un poco hacia lo que fue la constituyente, es que mucho poco de lo que se pueda decir del feminismo chileno en realidad redunda alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, cuando la demanda de la mayoría de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres, oscila dentro del campo de los derechos de la mujer trabajadora, los cuales no están explicitados dentro de la Constitución y los cuales son elementos que preocupaban al grueso del colectivo. Entonces, esta dificultad de articulación y esta percepción de que el movimiento se va radicalizando son una de las condicionantes que luego terminan aflorando al momento de la propuesta de la nueva Constitución, en términos de que esta es percibida como una propuesta radical del ala feminista con cero limitaciones para la participación femenina, por el contrario, mayor proposición de que exista la paridad, y adjudicándose a ello como dentro de un adjetivo, esta percepción también termina condicionando un discurso que la derecha chilena aprovecha en realidad dentro del marco del voto por la Constitución, por la reforma de la Constitución, que es el hecho de que ¿por qué apostar por divisionismos
cuando Chile es uno solo. Y esta suerte de discurso nacionalista termina haciendo que los esfuerzos que se vieron reflejados en el marco del conflicto y las contribuciones de los movimientos feministas y de mujeres dentro de Chile terminen por ver, al final de cuentas, perdida la oportunidad para reformular la Constitución, ¿no? Y cuando hablamos de los resultados en términos de la participación, de cómo es que esto funcionó para ellas, al respecto del porcentaje de voto, ya para cerrar con Chile, en realidad esta alianza se reflejó dentro de las votaciones que dieron como ganadora Boric, en las que las mujeres de menos de 30 fueron las principales personas que apoyaban a Boric, ¿no? Dentro del caso peruano, ya para hacer un parangón al respecto de ambos casos, lo que tenemos puntualmente es la forma en la que se fue desatando el conflicto. O sea, si bien tenemos el mismo escenario conflictivo a nivel económico, a nivel político, puntualmente para centrarnos en los movimientos del sur, lo que nosotros señalamos es que si bien Lima se encuentra dentro de los regímenes de estadística al respecto de cómo la cantidad de fallecidos o cómo impactó, en realidad cuando hicimos la revisión de la literatura, nos centramos principalmente en las regiones del sur. Una de las regiones más afectadas fue Puno, quien se llevó 29 fallecidos y de hecho esto guarda bastante relación con el decrecimiento dentro de la forma en la que vamos captando a nivel económico el desarrollo de la agricultura, el impacto de la recesión dentro de esta región hizo que dentro de los indicadores del 2021, un año antes de que estallase el conflicto, la tasa de empleo informal estuviese por alrededor del 90,4% en Puno. Dentro del mismo lugar, la población asalariada ocupaba el 36,4% y la mayor diferencia la hallamos dentro del marco del salario, de cómo es que se va distribuyendo el salario. El promedio del salario nacional para el 2021, en el caso de hombres, es de 1.484 soles. En el caso de las mujeres, a nivel nacional, es de 1.100. En el caso de Puno, la diferencia se mantiene. El promedio salarial de los hombres de Puno es de 937 y el promedio salarial de las mujeres de Puno es de 650. Entonces, a partir de esta relación al respecto de los indicadores, en términos del crecimiento de la tasa de desempleo, de la tasa de informalidad y cómo es que esta afecta diferenciadamente tanto a hombres como a mujeres, las motivaciones al respecto de los movimientos de mujeres en ambos casos parten en un colectivo de mayor demanda, en términos de mayor demanda, por los derechos sociales de la mujer trabajadora y netamente por el ámbito laboral. Enmarcado y en correlación a ello existen otras demandas dentro de las cuales el feminismo va articulando al respecto de los temas medioambientales, al respecto de cómo es que se puede ir capitalizando otros elementos del lado de la articulación. Sin embargo, dentro de ambos escenarios de conflicto, lo que ubicamos es que en realidad no llegaron a condensar propiamente una agenda en común. En el caso chileno fue menos evidente que en el caso peruano. En el caso chileno sí se dio una negociación, un diálogo, sin embargo, lo que al final se llevó a cabo fue una división al respecto de quiénes tenían afiliaciones de centro-izquierda, quiénes tenían afiliaciones de izquierda mayormente, y dentro de ello esta serie de no acuerdos o no diálogos para concertar en términos del voto terminaron por hacer que cuando llegue el momento de votar por la nueva constitución ya tenían un precedente de que la reforma tributaria que estaban impulsando, que era uno también de los principales elementos de la campaña de Boric, no había logrado pasar. Esta confianza al interior de las coaliciones termina por resultar en un escenario en el que los mismos movimientos terminaron disgregándose en términos de que si bien habían algunos que coincidían en determinados puntos, sobre todo al respecto de los derechos sexuales y reproductivos,
esto no era un elemento común a todos. Y lo siguiente que jugó de forma correlacionada dentro de este escenario fue el tema de las identidades. El tema de las identidades terminó también por sumarse a este conjunto de elementos que, si bien podían preocupar a aquellos movimientos de mujeres, no era universal para todos ellos. Y esto, conforme se fue dilatando el proceso de la votación, también terminó teniendo sus resultados en que no necesariamente se logró articular coherentemente, como si se pudo sentir en un inicio con el respaldo inicial que se le dio a Boric. ¿No? Y en el caso peruano, la principal resultante o la forma en la que estos movimientos no llegaron a coincidir se da por un tema de maduración. En términos de los movimientos sociales de mujeres de Chile, en comparación a los de Perú, lo que hallamos es que el movimiento chileno parte del Partido Cívico Femenino, que data más o menos de los años 50. La propuesta de ley se hace unos 10 años antes, y si bien tienen dificultades para ejercer el voto, porque la primera vez que les dan el voto es dentro de las elecciones municipales, sí logran consolidar un partido que si bien, que mal que bien está activo 2 años, posteriormente tienen otros elementos que les permiten articular. Y lo siguiente que les ha ido sumando para la moderación, más allá de solamente la participación dentro de movilizaciones, es el tema de que los gobiernos de izquierda no son ajenos a los gobiernos chilenos, y a partir de ello es que la proposición o el diálogo se ha podido entablar al respecto de las principales representaciones. Entonces, al momento del estallido del conflicto, la forma en la que estos actores han ido articulando el diálogo ha sido, si bien no ha tenido el resultado que han estado esperando en términos de obtener el cambio de constitución, sí los ha llevado a por lo menos dejar, o en todo caso un diálogo que todavía esté inconcluso al respecto de elementos en los que sí se les reconoce como principales actores para movilizar, se les reconoce sus principales contribuciones. No obstante, todavía ahí tienen algunos desafíos por resolver. El caso peruano es distinto en ese sentido, porque aquí todavía, en términos de la racialización y la discriminación, términos como el feminismo blanco y el feminismo popular todavía son utilizados como categorías de análisis al momento de abordar estos movimientos, porque la principal dificultad ya centrándome en los movimientos del sur, es asumirse dentro del adjetivo feminista. Y no solamente eso, sino también entra el lado del investigador y dentro de la literatura recibida la aplicación de las categorías, en tanto que al momento de abordar los feminismos del sur no necesariamente estamos hablando de coaliciones que tienen dinámicas de poder netamente horizontales. Entonces, esas dificultades al momento del abordaje y al momento de la interacción y de la integración son las que hacen que momentos como el estallido, si bien veamos una movilización, no necesariamente veamos una respuesta propositiva o un plan de acción en conjunto, sino que todavía hay mucha más lejanía al momento de articular y al momento de manejar una agenda en común. Gracias. Magister Michael Mendieta Pérez, quien es historiador a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Ciencia Política y Gobierno a nombre de la CUP. Además, tiene estudios doctorales en Historia y Filosofía y actualmente es profesor de la Escuela Profesional de Ciencia Política en esta casa de estudios, así como en otras universidades. Me toca hacer comentario de lo que se ha presentado y también he estado leyendo el trabajo. Quisiera hacer primero reconocer el esfuerzo de todos los que han trabajado esta investigación. Hay una valiosa literatura, principalmente en el tema chileno. El tema de Perú, como es un tema que recién vamos a cumplir un año en diciembre,
el desarrollo de investigaciones son limitadas, pero a pesar de esa limitación se ha visto el esfuerzo para poder desarrollar algo que puede terminar en un artículo. Pero siempre es importante hacer algunas precisiones. Y esto empieza por la parte teórica. Yo, a pesar de que ha sido un trabajo de política comparada y que vengo de una especialidad de política comparada, yo estoy muy seguro que no se puede comparar todo. O sea, hay que ser bastante finos. ¿Qué cosas se puede comparar? ¿Qué se puede comparar? Y a pesar de que se han presentado evidencias básicamente económicas sobre la base de que es posible la comparación, creo que comparar estos dos procesos es complicado, es complejo. Primero porque no hay todavía una definición si es, a pesar de que en el título es movimiento de mujeres, pero se ha planteado mucho el término femenino. Creo que no se ha aclarado muy bien esa partida. ¿Qué cosa diferencia un movimiento de mujeres con lo que es los feminismos? Ese es el punto de partida. Y eso no se ha visto en el trabajo. A pesar de que el título diga movimiento de mujeres, no se precisa exactamente qué es un movimiento de mujeres y por qué eso no es feminismo. Otro aspecto, el desarrollo de las luchas de las mujeres en el periodo de la Asamblea Constituyente chilena se da dentro de un marco en que, si bien es cierto, se busca reivindicar a las mujeres en sus aspectos laborales y económicos. Al final esto no se va a reflejar en esta Constitución porque fue una Constitución que fue rechazada por la población, como nosotros sabemos. O sea, en cierta forma fracasó esas luchas de mujeres para que se terminen en demandas concretas en la Constitución de Chile y que se ha dado a pie a una nueva reconfirmación de otra Asamblea Constituyente. Y en el caso de lo que viene a ser las luchas de provincia del sur del país, si bien es cierto, hay una ligera plataforma de pedido de una asamblea constituyente, pero básicamente la acción de las mujeres vinculadas a todos los grupos sociales en provincia no se ha logrado evidenciar en la medida de que se han dado muchas plataformas, entre las cuales también pedían la restitución de castigo a un presidente. Y creo que esa era para mí, lo que se estaba generando es una reacción en cadena que venía de un hartazgo histórico que empieza desde la época posterior a la guerra con Chile. Y las mujeres están ahí como un elemento de soporte al hermano, al esposo, al hijo, y que evidentemente una indignación colectiva genera que una serie de sectores participan en esas luchas, pero que todavía no se pesa una articulación de la demanda de lo que se quiere como mujer, que sí se puede evidenciar en el caso chileno a partir de la agrupación política que mencionó el expositor, cosa que de repente lo podemos observar en Lima, pero no tanto en provincia, ¿no? O sea, de repente es muy forzado, y ese es justamente el desafío de lo que viene a ser las comparaciones, ¿sí? Las comparaciones. Y también hay que tener mucho cuidado con los ciclos, en qué momento cierro mi ciclo de análisis. Si bien en el caso de las protestas en Chile, el ciclo se evidencia que ya acabó, por lo menos en el momento en que se rechazó esa propuesta de constitución y que Boric tuvo que convocar a una nueva asamblea.
En el caso peruano, ese ciclo es evidente que no va a terminar y que se siguen manifestando protestas, y por eso que se está articulando un movimiento para el 7 de diciembre. Justamente es ahí lo que se quiere recomendar, ¿no? Hasta en qué momento, a pesar de los factores que pueden conseguir económicos, sociales, hasta qué momento cierro mi ciclo de análisis. Entonces, yo valoro mucho el esfuerzo, me parece un trabajo innovador, me parece que el tema chileno está bien elaborado, que puede terminar en un paper. Es algo que, por lo menos, yo no he visto en el caso de investigaciones de peruanos que hagan sobre este contexto, ¿no? Inclusive por el tema femenino. Pero el caso peruano creo que es el más flojo, es el más flojito, pero es válido el intento, y eso sería los comentarios, y para la sinceridad, pero siempre cuando yo soy un poquito malo, cuando soy comentarista, ¿ya? Pero se valora también ese interés por invitarme, y bueno, tengo que ser sincero y tengo que decir los comentarios que tengo después de la lectura, ¿no? Y después de escuchar la exposición. Estudiantes Vania Jamanca y Natalie Flores, quien en conjunto con Estefanía Chirinos y Ana Gamboa han desarrollado el trabajo titulado Comparación de los discursos ideológicos de la derecha conservadora en Chile en el año 2017 y Perú en el año 2021, un análisis de las categorías Estado-Nación liberal y sistema económico desde NOLA. Nosotros hemos realizado este trabajo de investigación llamado Comparación de los discursos ideológicos de la derecha conservadora en el caso Chile 2017 y Perú 2021. Bueno, el presente tema de investigación se refiere al análisis de la derecha conservadora en América Latina y cómo podemos abordarlo desde la metodología comparativa y el uso del análisis del discurso. Siguiente. Bueno, como lo ha mencionado mi compañera, para describir y realizar el diseño metodológico de este trabajo, nosotros vimos muy necesario partir desde el método comparado, ¿no? Y desde aquí, personalmente, me agrada poder iniciar con la definición de Sartori en lógica y método. Entonces, si nos preguntamos qué es lo comparable, primero tenemos que partir desde la homogeneidad, es decir, que estos elementos puedan pertenecer a un mismo género, especie, subespecie. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué es lo comparable? Lo homogéneo. ¿Qué no es comparable? Lo heterogéneo. Desde aquí, desde esta homogeneidad base, que ya nos da el primer alcance desde la metodología comparada, podemos poder establecer comparaciones entre regímenes políticos con regímenes políticos, partidos políticos con partidos políticos. Por ello, para este caso hemos utilizado el método comparado y por la cantidad de casos y variables, que por cierto las variables son mayor cantidad que los casos de estudio, hemos hecho uso de una metodología comparada con forma cualitativa. Esta metodología cualitativa nos permite también conversar con la técnica de la investigación del análisis del discurso, la cual hemos utilizado debido a esta compleja relación para comprender el lenguaje con las ideologías, ¿no? Según Bakhtin. Finalmente, también hemos rescatado el test de Nolan, el cual que me imagino varios estudiantes de acá conocen, incluso lo habrán realizado. Básicamente es un diagrama en el que oscilan diferentes orientaciones ideológicas dentro del espectro político. ¿Cómo hemos utilizado el test de Nolan? El test de Nolan está compuesto por 20 ítems, los 10 primeros catalogados dentro de una dimensión social y los 10 últimos dentro de una dimensión económica. Lo que ha hecho el grupo es reorganizar, reagrupar y subclasificar estos indicadores, estos ítems a modo de indicadores que van a componer nuestras categorías. Categorías que se expresan en los discursos ideológicos de nuestros casos de estudio. Entonces encontramos la primera categoría, categorización del Estado, compuesta por los sindicatos, la solidaridad, sanidad, mercado laboral, discriminación y libertad de expresión. La segunda, cultural, relacionada al medio ambiente, sexo, drogas, religión, sistema económico, globalización, impuestos, pensiones, permisos
También es importante contextualizar esta investigación, además del esclarecimiento de la metodología. Los periodos que corresponden a esta investigación son distintos. Para el caso peruano se toman las elecciones del año 2021, ¿no? que surgen en un momento de crisis en diversos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social y también político. Se agudiza la crisis, el sistema sanitario del Perú, ¿no? Y también la crisis política, porque existen unos conflictos dentro de las instituciones como el Congreso, donde los cambios de presidente del Congreso son continuos, ¿no? En ese marco es en el que se va a desarrollar, ¿no? Los discursos que hemos analizado. Y por el ámbito chileno, esto ocurre en el año 2017, cuando hay una previa preparación, ¿no? Antes de las elecciones. Lo que sucede en ese país está marcado por actos de corrupción, ¿no? Actos de corrupción en torno a las fuerzas de ese país, como los carabineros, y también eventos más naturales como los incendios forestales. Estos son los principales acontecimientos que van a desarrollarse durante estas previas a las elecciones del año 2017 en un contexto de movilizaciones también, y donde va a aparecer los candidatos de la coalición chilena Chile Vamos, y también el candidato Kast, que sale de una decisión de esa coalición y se presenta a las elecciones de 2017 como un candidato independiente. Ahora vamos a proceder a la revisión de los casos, ¿no? Hemos tomado 4 partidos de Renovación Popular, ¿no? Que clasifica como una derecha conservadora. También tenemos a Fuerza Popular, a la coalición chilena Chile Vamos y al independiente Kast, pero ahora vamos a hablar sobre este partido de Renovación Popular, ¿no? Basándonos en las categorías tomadas de Nolan, hemos podido dividir esto en caracterización del Estado. En lo que refiere a la caracterización del Estado, básicamente, ¿cómo podemos hacerlos? Es a través de sus políticas públicas. Y en lo que respecta a este partido, una vez analizados los dispositivos discursivos, se caracteriza este partido como la propuesta del Estado, como algo de tipo asistencialista. Es decir, no va a ir al meollo del asunto, ni tampoco va a enfrentar las desigualdades sociales, ni tampoco a analizar las causas subyacentes de la pobreza, sino que lo que va a hacer es simplemente agudizar o implementar, ¿no? el asistencialismo, ¿no? Medidas que en realidad distan del progresismo y simplemente es dar un alivio, ¿no? Unas medidas paliativas. En lo que respecta al ámbito cultural, este es un punto bastante importante. En el ámbito cultural es donde más vamos a conocer los postulados de la derecha, los postulados ideológicos de la derecha conservadora, porque van a poner de relieve a lo que es la familia, la institución de la familia, ¿no? como un componente importante para la formación de la sociedad. Va a alejarse va a tener un rechazo férreo también a lo que es la ideología de género, ¿no? Esta
estas medidas son rechazadas tanto por López Aliaga y los militantes del partido. En cuanto al sistema económico, persigue un liberalismo, son medidas más flexibles, y por orden interno tenemos otro elemento también importante, que es un apoyo bastante marcado a lo que serían las fuerzas del orden. Se va a destinar bastante lo que estaba en sus propuestas, ¿no? Tanto del debate público como en su ideario, en su programa de gobierno. Es un fuerte apoyo a las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, cabe recalcar que nuestra principal fuente de información han sido los idearios, los planes de gobierno y aquellos extractos de debate oficiales que están públicos en plataformas digitales. Entonces, por ello, en el caso de Fuerza Popular, dentro de esta primera categoría, caracterización del Estado, también vamos a identificar medidas asistencialistas y llegando incluso a roces populistas dentro de, principalmente, el plan de gobierno. Se hace mención de diferentes políticas públicas con énfasis en ciertos sectores específicos de la población, recalcando la vulnerabilidad, como es el caso de madres solteras y grupos de infantes en estado de desnutrición. Luego también vamos a ver otras políticas relacionadas directamente a los vasos de leche, a los comedores populares, a las ollas comunes. En el caso cultural, y esta parte la hemos extraído tanto del debate como del ideario, vamos a encontrar que Fuerza Popular reconoce a la Iglesia Católica como un agente con responsabilidad social y con pretensiones políticas. Habla de un diálogo entre la Iglesia Católica y el Estado. También, en base a lo cultural, dentro del debate principalmente se ha podido registrar discursos en contra de lo que la derecha llama ideología de género y especialmente en contra del aborto. En cuanto al sistema económico dentro del ideario y principalmente el plan de gobierno, se apuesta por una economía social de mercado y una redistribución de la riqueza, pero esto se conecta directamente por cómo caracteriza el Estado, ¿no? ¿Cómo es esta redistribución de la riqueza? ¿Cómo la comprende? A través del asistencialismo y el populismo. Finalmente, en cuanto al orden interno, al igual que el caso anterior, reconoce el rol de las Fuerzas Armadas y de la policía, sobre todo relacionándolo al contexto del conflicto armado interno y relacionándolo a su responsabilidad con la seguridad del país, ¿no? El tercer caso, que es la coalición Chile Vamos, en el caso de la caracterización del Estado, busca crear las condiciones necesarias del principio para el desarrollo armónico, la libertad y, bueno, defensa de principios democráticos como la libertad, la justicia y la solidaridad. Se diferencia mucho del caso anterior porque, a diferencia de este, pretende llegar a no solucionar estas pequeñas causas que se expresan más en la realidad, sino ir a su causa inicial, ¿no? En lo cultural hay defensa de la familia y como pilar fundamental de la sociedad, pero también, o sea, desde ahí podemos identificar un corte conservador. Sin embargo, también podemos ver a través del debate que está abierto a nuevas posturas políticas, ideológicas, de corte más progresista. En cuanto al sistema económico, él aboga por una economía social de mercado y propone avanzar hasta la tercera fase de integración del mundo. Vemos una política integracionista en cuanto a la política exterior y finalmente en orden interno, relacionado con el contexto político-social de Chile, aboga pues por el diálogo como principal eje de llegar a consenso, ¿no? Y también por el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, también se mencionó al candidato Kast, que como dijimos sale de la coalición Chile Vamos justamente porque discrepa de no seguir con los principios de la derecha más recalcitrante, la derecha más tradicional. Es por eso que decide alejarse y tiene unas propuestas con más ahínco, ¿no? En estas propuestas tradicionales. Por ejemplo, caracteriza al Estado, ¿no? por ser un Estado garante. ¿Qué quiere decir? Que va a brindar
no niega el brindar servicios básicos a la población, pero de una manera focalizada. La gratuidad es focalizada. No va a darle solamente a los sectores más pobres de la sociedad con la justificación de que se puede optimizar así los recursos, el presupuesto. En cuanto a lo cultural, promueve una formación de valores tradicionales a la familia y como fundamento de la sociedad. También es otro elemento reiterativo que rechaza la ideología de género y el aborto. En cuanto al sistema económico, promueve, ¿no?, el crecimiento del desarrollo económico y una flexibilización, ¿no?, en cuanto a este sistema. Y algo novedoso de esto es que realmente va a desarticular a los sindicatos, ¿no?, a diferencia de los otros partidos. En cuanto al orden interno, también apoya de manera férrea a las Fuerzas Armadas, a la policía y a los militares. Acá podemos visualizar un cuadro dentro de la metodología comparada que es de la máxima semejanza. Podemos ubicar de este lado las categorías y de la parte superior los casos. En un primer momento hicimos una relación contextual. Se puede observar que Fuerza Popular y Renovación Popular, por estar dentro de esta misma parte geográfica, está representado por la crisis sanitaria. En caso de Chile, la crisis social y la coyuntura tan compleja en cuanto a colectivos étnicos también. En cuanto a la caracterización del Estado, encontramos mucha semejanza en Fuerza Popular y Renovación Popular a través del asistencialismo y el populismo. Y en el caso de Chile Vamos también hay una semejanza, sobre todo en la parte de Estado garante de derechos y servicios, pero con una distinción del caso chileno por parte de la postulación independiente de CAS, porque este Estado también es reducido. En torno a lo cultural, se podría calificar a la mayoría de los partidos como de tendencias antiprogresistas y conservadoras, porque van a promover estos valores tradicionales casi de forma impuesta, ¿no? Van a imponer esta forma de entender el componente cultural en contraposición y contradicción a los principios liberales de democracia y libertad, ¿no? Es un hallazgo en ese sentido. Y bueno, penúltimo, la categoría sistema económico, vemos que Renovación Popular propone una reforma tributaria, pero se queda con esta economía liberal que se va a vincular con Fuerza Popular por la economía social de mercado, que también está relacionada con esta continuidad de la Constitución del 93. En el caso chileno, ambos tienen una economía social de mercado muy marcada desde el primer caso, Chile Vamos, y en el segundo, en la postulación independiente de CAS, se vincula con Renovación Popular al pretender esta reforma tributaria. Y bueno, ya para concluir, la máxima semejanza o la semejanza crucial que se encontró en todos estos partidos es el rol preponderante de las Fuerzas Armadas y el conservadurismo cultural. Además es magíster en Ciencia Política y Gobierno a nombre de la PUC, especialista en Derecho Electoral y actualmente es docente ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta Casa de Estudios. Conocer la buena iniciativa de la investigación de los alumnos. Decía al principio que es un gran privilegio, además participar en una mesa, ¿no?, de distinguidos profesores, de Uracaya, de Michael Mendieta, Cerveza, que es un intelectual muy reconocido, ¿no?, en nuestro país también. Dicho esto, creo que también es importante felicitar el trabajo de las alumnas que han realizado esta investigación. Creo que es una buena investigación, tiene, digamos, se orienta a un tema que es crucial en nuestro tiempo, que es identificar patrones en el comportamiento de la política a nivel mundial y particularmente en Latinoamérica, ¿no? Es interesante ver estos patrones. Si queremos tener una posibilidad de hacer análisis del proceso político, de las políticas públicas, ¿no?, creo que es importante ver el enfoque del patrón. Pero, como bien lo señalaba el profesor Mendieta anteriormente, creo que enfrentan un gran desafío las
investigadoras en cuanto pretenden comparar países que aun cuando están circunscritos en Latinoamérica, Chile, Perú, tienen procesos políticos con particularidades, ¿no? Y esto puede estar atado al hecho que Chile atraviesa conjuntamente con el Cono Sur, Brasil, Uruguay y Argentina, un proceso de industrialización que imprime una dinámica particular a su sociedad. Chile es un país con históricamente una política de partidos, ¿no? Y es un país que además es un referente importante porque es posiblemente el primer país en el que llega un partido socialista y elecciones constitucionales y democráticas. Es el caso del presidente Salvador Allende, es un país particular. Perú no forma parte de esa dinámica. Perú nunca inició un proceso de industrialización, quedó frustro el intento del gobierno del señor Juan Velasco Alvarado de impulsar un proceso de desarrollo capitalista, quedó frustro por el retroceso que se empieza a dar a partir de Bermúdez. Perú no inicia un proceso de desarrollo de industria. Esto tiene un impacto, ¿no? Entonces, mientras la dinámica en Chile o Colombia es una lucha de diversos sectores excluidos por el modelo económico del mercado autorregulado, esto es lo que se ve en la calle en Chile, en Bogotá, en Santiago, en Bogotá, en Colombia, ¿no? Lo que llega al triunfo de Petro y digamos, en ese mismo proceso también al presidente Boric de Chile, es justamente una discusión en torno al modelo económico. Yo recuerdo una expresión bien gráfica de ese proceso, el que decía no es un problema de 30 pesos, si mal no recuerdo, sino de 30 años de un modelo que la gente se está endeudando para quedar. Es un tema de modelo económico. Nosotros no tenemos esa discusión en Perú. En Perú hemos empezado una discusión desde que se produjeron interrupciones al orden jurídico constitucional. En el caso del señor Merino, que abiertamente da una interrupción constitucional, ¿no? El uso de un mecanismo como el caso de la vacancia, que está aún indefinido por la causal incapacidad moral, cuando sabemos que la tradición constitucional peruana es la incapacidad moral y la incapacidad mental, ¿no? Implica afectar la voluntad popular, ¿no? Expresada en las urnas, que elige a un presidente cuya fórmula es eliminada a través de un acto arbitrario. Entonces la discusión que se instaura en el Perú es otra. No es un cuestionamiento al modelo económico, sino es un cuestionamiento básicamente a retornos a periodos autoritarios, brutales como el que Perú tuvo en los 90. Que hizo de paso montó la red de corrupción más grande que hemos tenido en la historia, se la alegría del señor Vladimir Montesinos, que aparentemente aún es asesor de campaña. Eso, entonces, la dinámica de los dos países parece distinta y por lo tanto la comparación ahí va a enfrentar un desafío, no obstante que no se puede hacer. Ciertamente en el trabajo se señalan algunas características, ¿no? De hechos violentos que se circundan, ¿no? Como generando unas condiciones complicadas de la elección de 2017, que gana el señor Piñera, ¿no? Y igualmente en la elección de 2021. Y el análisis de los discursos es muy interesante. Creo que en esa parte, analizar los discursos de los sectores más conservadores, no estoy claro que podamos aplicar la categoría conservador al caso de Katz, por ejemplo, Milei, o liberal, ¿no? Ahora, o el caso de Fujimori en el Perú. Creo que trasciende a la categoría de conservador, ¿no? Conservadores o liberales giran en torno a otros valores, ¿no? Acá estamos en otra dinámica. Entonces, pero sí creo que es interesante encontrar estos elementos que tienen, ¿no? Estos discursos que se van a, digamos, encontrar. Me parece que hubiera sido posiblemente más conveniente para el trabajo, el esfuerzo de investigación que se está planteando, ¿no? Que han desarrollado, comparar los procesos políticos que se dan en el Perú, concretamente los procesos electorales que se dan en el Perú en el 2016 respecto del 2017 en Chile, que más o menos tienen resultados que podríamos encontrar algunos elementos comunes. El triunfo de sectores, digamos, empresariales, porque yo creo que es interesante el concepto que propone Francisco Durán, tuve el gusto de ser su alumno,
círculo, ¿no? Francisco Durán refiere que el Perú más es una república empresarial, más que una democracia liberal, representativa, un régimen de repente híbrido, es una república empresarial. El peso gravitante del poder económico, ¿no? Entonces, el triunfo del señor Pedro Pablo Kuczynski, el primer Pedro que tuvimos, posiblemente uno de los grandes responsables del quiebre constitucional, porque tuvo mecanismos constitucionales que pudo haber empleado para contener un bloqueo brutal del Parlamento y no hizo. Incurrió en unas negociaciones por las cuales se me procesa ahora. Pero era el representante del sector empresarial peruano. Y el caso del señor Piñera es exactamente lo mismo, es el representante, o sea, es un oligarca de la parte empresarial. Piñera es el equivalente que existe acá. Entonces, más similitud tiene el proceso electoral chileno del 2017 con las elecciones generales del Perú del 2016. Y creo que yo hubiera podido combinar un componente interesante también para analizar los procesos políticos, que es que se dan ciclos de la política. Y ahí sí creo que Latinoamérica, con los países de Sudamérica, más que Latinoamérica, tenemos los países sudamericanos, ¿no? Los países sudamericanos tienen elementos comunes, esos grandes ciclos, ¿no? De avance, lo que llamamos, algunos llaman el avance progresista, ¿no? Podríamos decir es un avance más de los derechos humanos, de las libertades, ¿no? Más liberal, porque ojo, los anglosajones cuando hablan de los liberales, y ahí creo que habría que entrar en algunas precisiones, ¿no? Hablan más bien de los sectores progresistas que están buscando afirmar las libertades, o sea, las libertades fundamentales, que son los derechos humanos en español. Entonces, un poco más hay ciclos en Latinoamérica que son mucho más liberales, más progresistas, más de afirmación de derechos, porque, ojo, son derechos humanos, los derechos de los trabajadores a tener una remuneración justa, los derechos de las personas a tener pensiones de jubilación, ¿no? El derecho a gozar de unas condiciones en las cuales podamos distinguir entre información por parte de los medios de comunicación y opinión, ¿no? O sea, tengamos una protección mínima de esos derechos humanos. Un poco la idea de una democracia liberal pluralista es gozar de un sistema que protege esas libertades fundamentales que en América Latina llamamos derechos humanos. La categoría liberal puede caer en una suerte de neutralización de tal envergadura que ahora personajes absolutamente incomprensibles como Milei o Bolsonaro, de orientación claramente autoritaria, se pretenden liberales. Habría que de repente ahí ajustar también algunos aspectos. Pero creo que lo sustantivo y la importancia que yo podría rescatar del esfuerzo intelectual es que plantea un componente interesante, ¿no? Encontrar estos patrones que podrían darle a la política de nuestra región como cierta sistematicidad, ¿no? Cierta estructura, ¿no? Y esto tiene que ver con un elemento interesante, ¿no? Que yo creo que está muy cerca de la orientación, del esfuerzo intelectual que están planteando, ¿no? De la investigación. El hecho de que la democracia representativa, liberal, pluralista, como la querramos identificar, y el capitalismo, que es un sistema económico internacional cuyo centro es generar ganancias, no son consistentes. Es lo que propone el profesor Sherlock Warren. Si identificamos el capitalismo como pequeños parceleros produciendo y concurriendo a un mercado de abastos a vender sus productos, un poco la idea de Adam Smith, entonces ahí sí la democracia representativa y la democracia en general, la democracia política, es consistente con ese sistema. Pero si lo que vemos es un sistema mundial que, digamos, establece reglas monopólicas para establecer los precios, sobre todo de las materias primas, de los alimentos, lo que estamos es un fenómeno distinto. Y ese es el sistema que Wallen dice, oye, Marx se quedó corto, porque Marx vio la generación del trabajo. No solo había eso, vio un sistema que hace que el trabajo humano quede sujeto a unas reglas de mercado, ¿no? Y por lo tanto, un proceso plenamente deshumanizante. El ser humano forma parte, digamos, el trabajo humano depende o está destinado a producir ganancias para el capitalista, la condición humana queda absolutamente, digamos, ¿cómo decirlo?, situada, ¿no?
y las relaciones sociales que establece esa lógica capitalista no son consistentes con la democracia liberal que está basada en una ciudadanía libre que participa. Creo que este componente es interesante, ¿no? La propuesta que hace Sheldon Wallet respecto a que hay esta inconsistencia, ¿no?, entre capitalismo y democracia, ¿no? Posiblemente están en las antípodas, ¿no? Y la idea de cómo funciona el estudio, cómo funciona el capitalismo como un sistema internacional, no es un trabajo, no es una idea en sentido estricto de Marx, ¿no? Esto es algo que estudia bastante bien un economista inglés, como Hobson, que no viene de la tradición liberal y era crítico del capitalismo. Ese es un tema interesante porque esto afecta, ¿no?, los discursos neoconservadores, ¿no?, en América Latina, neoconservadores, ¿no?, están fuertemente asociados a una lógica en la cual el Estado o desaparece o se contrae, no incluye esto el aparato de seguridad, a efectos de permitir que los privados puedan actuar con absoluta, digamos, libre, ¿no? Y ese es un tema importante, ¿no? Entonces, en América Latina, y Chile y Perú, bueno, el caso chileno está documentado, los asaltos a la democracia más brutales se han producido con una articulación interesante del capital. El Senado de los Estados Unidos hace una investigación muy interesante que es verdaderamente paradigmática, ¿no?, en cuanto a estos estudios sobre cómo se combina capital y ruptura democrática. En el informe que produce el comité George, presidido por el senador de los Estados Unidos, Frank George, donde detalla un conjunto de operaciones encubiertas, el sistema del aparato de inteligencia estadounidense, liderado por el señor Kissinger, que terminan generando las condiciones para el golpe de Estado de Pinochet. Pero no es solamente un emprendimiento de algún sector de la política que pretende proteger al mundo del avance del comunismo. No que es el mundo de la Guerra Fría, ¿no? El golpe contra él es un golpe en medio de la Guerra Fría. Es que habían intereses corporativos enormes que buscaban bloquear algunas políticas de gobierno, vinculados a las empresas de telefonía y al mercurio, que son los que aportan una cantidad de dinero enorme para ese tiempo, 8 millones de dólares para financiar un conjunto de operaciones que iban a impedir el triunfo de Allende y que finalmente iban a terminar con su derrocamiento, que lamentablemente terminaron en su asesinato. Entonces, este elemento es importante, ¿no? Creo que ustedes han encontrado ahí un patrón. Estos ciclos se dan en Latinoamérica con la denominada Operación Cóndor, y parece que han regresado. Esos sectores más del trabajo se denominan como conservadores, ¿no? Pero hay que decir que son sectores de protección autoritaria. Estos sectores de protección autoritaria entonces están representando una suerte de operación Cóndor reciclada. Además, en un contexto en el cual ya no tenemos Guerra Fría, pero tenemos una disputa potente entre el grupo de países occidentales liderados por Estados Unidos y China, que en Latinoamérica está liderando una batalla potente. En Argentina, en Perú y en varios países. Entonces, creo que es interesante encontrar los conectores entre estos patrones que ustedes han encontrado en la investigación con el contexto más global. Porque si el factor preponderante de nuestro tiempo, el más gravitante, el determinante, es el capitalismo, el que entendemos es el capitalismo. Es muy importante. Es un fenómeno que triunfaba. Vemos que es un sistema internacional. ¿Qué efectos produce sobre la política? Yo creo que por ahí hay una lista adicional que podrían bueno, yo diría ese análisis, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación, y bueno, felicitaciones nuevamente al grupo por el valioso aporte que están haciendo siempre, ¿no? Gracias, muchas gracias. Brigitte Palacios y Junior Sánchez, quienes en conjunto con Juan Rosas y María de las Nieves Pacora han desarrollado el ensayo titulado Golpes de Estado Blandos en América Latina, casos de Pedro Castillo en el Perú y de Evo Morales en Bolivia. Voy a tocar un tema que muchos de nosotros, yo sé que aquí son varios estudiantes de aquí de la carrera de Ciencia Política y algunos invitados. Vamos a iniciar con la exposición sobre un tema muy interesante, que es un ensayo, bueno, es una investigación que hemos hecho acerca de los golpes de Estado blandos en América Latina, concretamente en dos países.
Perú y Bolivia. Muy bien. Vamos a iniciar. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que definir algo muy importante aquí. ¿A qué nosotros nos referimos como golpe de Estado blando? Muchos de nosotros hemos llevado cátedra con el profesor Jauregui, el profesor Mendieta también, y otros conceptos importantes, y lo podemos definir como a grandes rasgos como esto, ¿no? Es el intento de imponer un régimen por mecanismos legales y judiciales, obviamente evitando los casos militares, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Ahora, vamos a analizar el caso planteado del ensayo de los golpes de Estado blando en tres apartados. Número uno, vamos a analizar el contexto político Perú-Bolivia. El número dos, vamos a analizar cómo es el accionar del poder legislativo en ambas cámaras, en ambos estados, perdón, y finalmente cómo es que han funcionado las acciones civiles. Muy bien, vamos a iniciar primero con lo que nosotros conocemos mucho más, el caso del señor José Pedro Castillo Terrones. ¿Cómo llega? La pregunta aquí es, ¿cómo llega Pedro Castillo al poder? La pregunta es, ¿por qué llega? ¿Por qué Pedro Castillo? Una idea principal vamos a tener aquí es que esa llegada responde a un descontento popular. ¿Un descontento popular a qué? A la política tradicional. Veas el caso, ¿no? En medio de las investigaciones vemos que hay un gran descontento luego de la llegada del autogolpe, ¿no?, del señor Alberto Fujimori. Seguidamente, vamos a ver que la llegada de Pedro Castillo al poder va a ser como otra candidata, ¿no?, que muchos de nosotros conocemos, la señora Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, que ya se había presentado ya en dos elecciones anteriores y que ya había quedado ya también en la segunda vuelta, nuevamente se va a presentar aquí. Ahora, algo interesante aquí que vamos a ver es que vamos a ver una diferencia de ideologías. Pedro Castillo representa a la izquierda. Bueno, y la señora Keiko Fujimori, ¿qué representa? A la derecha. Muy bien. Ahora, vamos a ver también aquí cómo fue la agenda mediática. Estamos viendo el contexto. La agenda mediática durante las elecciones de la segunda vuelta. No es extraño decir, y yo sé que aquí muchos de los compañeros, por ejemplo, como la compañera que está allá, decir, ¿no?, de que los medios tradicionales apoyaron a una candidata. Y por otro lado, tenemos también que Pedro Castillo recibió el apoyo, ¿no?, de algunos sectores de radios y principalmente dentro del país, como los conocidos medios alternativos. Ahora, la agenda mediática también vamos a ver, estos grandes medios mediáticos van a estar en contra del otro candidato que es Pedro Castillo. Lo van a quitar de qué? De comunista y también el famoso terroqueo. Ellos van a tener una agenda de anticomunismo. Muy bien, explicado ya ahora Pedro Castillo, vamos por el lado de Evo Morales. Evo Morales también, al igual que Pedro Castillo, va a ser una persona que es del interior del país. Ahora, recordemos que en el año 2006 llega al poder y aproximadamente 14 años va a estar en el poder, pero vamos a centrarnos qué es lo que sucedió en el año 2019. De acuerdo al autor, que el profesor Navarro nos ha brindado el libro para poder estudiarlo y también presentar en esta ponencia, de acuerdo con Tirado Sánchez, nos menciona que en Bolivia hubo golpe de Estado tradicional. O podemos decir que se aleja un poco del golpe de Estado blando, se acerca más a un golpe de Estado tradicional. La pregunta es ¿por qué? Porque aquí aparecen actores como las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y también organismos internacionales. Ahora bien, también vamos a decir que hay una agenda mediática aquí, lo mismo que en Pedro Castillo. Y sí, las denuncias y los escándalos se sucedían conforme a la fecha de las elecciones, conforme a las fechas de que las elecciones se acercaban. Vamos a ver aquí nosotros que en el caso boliviano, a Evo Morales en el año 2019, cuando quería volver a la reelección, ¿qué es lo que sucedía? Los medios de comunicación lo tildaban como
genocida y como una persona también acercada, ¿no? Que se acercaba bastante al terrorismo. Vamos a ver un caso anecdótico también allí, que mencionaron de que tenía un hijo que no había sido reconocido. Ahora, y la agenda internacional, ¿no? La agenda internacional, vamos a ver aquí que ven con malos ojos la reelección del señor Evo Morales. La pregunta es ¿por qué? En el año 2006, cuando llega al cargo como presidente, Evo Morales lo que va a hacer es nacionalizar recursos energéticos, hidrocarburos, y esto va a tener consecuencias al país vecino, como Chile, y también, ¿no? Va a afectar a Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a ver aquí una tabla de modelos. La pregunta aquí dice, ¿hay modelos similares entre Perú y Bolivia, Pedro Castillo y Evo Morales? Por supuesto que sí. Número 1, el origen. ¿Cuán importante es el origen? En el curso con el profesor Mendieta que estábamos llevando, él recomendó un libro. El libro se titulaba El Profe. ¿Cómo llega Pedro Castillo al poder y qué es lo que nos espera? Muy bien, vamos a ver cuán importante en este libro nos menciona cuán importante es el origen, porque va a brindar una narrativa para poder tener un acercamiento a una determinada población. En otras palabras, el origen. Vamos a ver que Pedro Castillo es un maestro sindicalista, por eso también bien conocido, y Evo Morales va a ser un vocalero y también sindicalista. La ideología, ambos van a ser de izquierda, la economía, van a buscar el nacionalismo, anti el imperialismo, ¿no? Y la política, van a buscar la soberanía nacional. Muy bien, a continuación mi compañero. En el comparativo podemos encontrar dos aspectos importantes en los golpes de Estado dando tanto en Perú como en Bolivia, pero vamos a empezar con Perú tenía una fuerte oposición de los partidos de derecha y también con los congresistas que estaban constantemente buscando la vacancia de Pedro Castillo. Para empezar bien con Perú. El mandato del presidente Pedro Castillo empezó con una fuerte oposición de la derecha, pese a que cuando inició su mandato tenía mayoría de escaños en el Congreso. Sin embargo, hubo bancadas en el Congreso que se aliaron como Fuerza Popular y Renovación Popular se habían aliado y formaron una de las más grandes oposiciones de Pedro Castillo, ya que ellos eran de la derecha. Entonces, en medio de estas disputas que había entre el legislativo y el ejecutivo, nuestro país estaba constantemente en crisis política, no solo por eso, sino también por las nominaciones ministeriales, por las renuncias ministeriales, todo eso causaba desacuerdos con el legislativo. En el segundo punto se menciona que los congresistas buscaban la vacancia de Castillo. Sí, hubo 3 intentos de vacancia. El primero fue promovido por la congresista Patricia Chirinos, que había denunciado que el partido de Perú Libre había sido financiado irregularmente, pero también denunció Pedro Castillo porque dice que había cometido tráfico de influencias. Sin embargo, esta moción fue rechazada porque no alcanzó los votos suficientes. En el segundo intento de vacancia, fue propuesto por el Partido de Renovación Popular y también había denunciado que en la campaña electoral de Pedro Castillo se había realizado un lavado de activos. Y respecto a ello, a estas disputas, a estos intentos de vacancia, el primer ministro de ese entonces había mencionado que el presidente estaba considerando una iniciativa para convocar a nuevas elecciones y cambiar a los congresistas, de modo de que esto pacificara las cosas un poco entre las disputas que había entre el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, se llegó a una tercera moción de vacancia. Los congresistas habían quedado en reunirse en la tarde para poder vacar a Pedro Castillo. Sin embargo, Pedro Castillo se adelantó y por la mañana anunció una disolución temporal del Congreso, una convocación a elecciones y también una reorganización del sistema judicial que incluía a la Fiscalía. ¿Y por qué la Fiscalía? Porque el fiscal de ese entonces estaba realizando investigaciones en contra de él. A todo esto, en la tarde se reunieron los congresistas quienes optaron por votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo, considerándolo como una permanente incapacidad moral.
En el caso de Bolivia, también se muestra una oposición de los partidos de derecha. Y eso se puede observar en dos momentos, en el referéndum del 2016 y en la exigencia de la renuncia del 2019. Luego de haber sido ya reelegido por 3 veces, Evo Morales buscaba una 4ª reelección, para lo cual había convocado a un referéndum en el año 2016. Sin embargo, los bolivianos votaron el 51% votó por la no reelección y el 49% apoyaba la reelección. Pero esto no se ve. Para pasar al siguiente. Los senadores que apoyaban la no reelección fueron principalmente el partido Frente de Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social, que eran de tendencia derecha. Y bueno, ellos promovieron la no reelección, a diferencia del Movimiento del Socialismo, que era el partido del mismo presidente, que sí apoyaban al candidato. En este cuadro podemos observar algunas semejanzas entre el poder legislativo de Perú y Bolivia en el contexto de los golpes de Estado. Por ejemplo, ambos presidentes, tanto Morales como Castillo, fueron acusados de dar un intento de golpe de Estado o de haber cometido fraude electoral. En Bolivia sí se había considerado que Evo Morales estaba cometiendo fraude electoral porque los resultados del referéndum estaban tardando más de lo debido. Y lo mismo pasó con Pedro Castillo, ya que Fuerza Popular, o más directamente Keiko Fujimori, había acusado a Pedro Castillo de cometer fraude electoral porque los resultados también estaban tardando un poco. En el siguiente punto se habla sobre la destitución de los presidentes. En ambos casos generó controversia y debate en la región. En ambos casos sí, ya que no solo hubo controversia en la región, sino también en el aspecto político y económico. Muy bien, para ver el último apartado, vamos a ver las acciones de la sociedad civil. Vamos a ver 3 principales acciones que puede hacer una sociedad civil. 1. La difusión de la información sobre las amenazas a la democracia y los derechos civiles. Muchos de nosotros hemos visto que la sociedad civil, luego de recibir la noticia de golpe de Estado del señor Pedro Castillo y posteriormente cuando lo llevaron a la cárcel, mucha población salió a decir que lo libere. Vamos a ver un poco más adelante. Otro, la sociedad civil puede movilizar a la población para que defienda la democracia y los valores democráticos. Otro, las organizaciones de la sociedad civil pueden monitorear de cerca las actividades sospechosas que pueden indicar un intento de golpe de Estado blando. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí sí vamos a ver un poco más del caso peruano. La polarización de la sociedad, nada nuevo en la política peruana. Vemos, se dio un rechazo al gobierno desde sus inicios. Recordemos que cuando llega Pedro Castillo, hay cierta población, principalmente urbana, a diferencia de la rural, principalmente urbana, que va a rechazar la presencia de Pedro Castillo. Otro, cuestionamiento e investigación contra Castillo, lo que ha mencionado mi compañera, varias investigaciones que hicieron Pedro Castillo. Otro, apoyo al gobierno en la Asamblea Constituyente, Pedro Castillo llegaba al poder como un personaje que buscaba un cambio radical y por lo tanto también buscaba un cambio en la Asamblea Constituyente. Una nueva constitución. Otro, movilizaciones de organizaciones y dirigencias campesinas que pedían la liberación y restitución de la presidencia de Castillo. Siguiente diapositiva, por favor. El caso boliviano. El lawfare, vamos a decir lo que son acusaciones de que se está utilizando el sistema legal y judicial para perseguir a opositores políticos y figuras afines al gobierno de Evo. Evo Morales fundó un partido, Movimiento al Socialismo. A los militantes de este partido se les estaban persiguiendo. Otro, el apoyo. Por favor, quiero que me apoyen viendo esta imagen. Dice, no es una renuncia, es un golpe de Estado. Varios sectores de la población afines a Evo Morales salieron a las calles de protestar porque Evo Morales había renunciado. Y había renunciado supuestamente ¿por qué? Porque es un golpe de Estado. Apoyo del sector indígena y campesina en favor del gobierno de Evo. Muy bien, a continuación ya brindamos las conclusiones. Y yo para terminar con las conclusiones
exposiciones, campaña mediática y desinformación, se destaca la presencia de una alta campaña mediática para la desinformación en el contexto político de las candidaturas de Pedro Castillo y Evo Morales. Como sabemos, muchos de los medios de comunicación tenían una postura bien marcada. También se señala que la polarización entre izquierda y derecha desempeñó un papel crucial y se menciona la influencia de la agenda internacional. Como había mencionado mi compañero, la oposición entre la izquierda y la derecha no solo se dio en el poder legislativo o en el aspecto político, sino también en la sociedad, que tenía una postura muy bien marcada. Similitud de modelos de candidatos que ya se había mencionado en el cuadro que había mencionado, que había expuesto mi compañero. Y el rol del poder legislativo. En el caso peruano y en el caso boliviano se destaca la influencia que tuvieron las bancadas de derecha en la Asamblea Legislativa, quienes jugaron un papel decisivo para el golpe de Estado blando realizado a los mencionados presidentes. La representación de minorías sociales. Se observa que en ambos casos los presidentes representaban a minorías sociales que históricamente habían sufrido se habían visto poco representadas por las autoridades que ellos mismos habían elegido. Y también había aquí un choque de intereses, ya que un sector más privilegiado sentía que sus intereses se podían perder o que de alguna manera los sectores minoritarios podrían estar teniendo, por así decir, mejor ventaja al tener un candidato de su sector. La dualidad y la polarización en la sociedad, como ya habíamos mencionado, la sociedad estaba muy marcada no solo por el tema de izquierda y derecha, sino también de quienes apoyaban al candidato y quienes no apoyaban. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Social, abogado, periodista y artista, es doctor de Sociología y magíster en Política Social, es autor de diversos libros como Las guerrillas de 1965 en el Perú, sobre uno de los movimientos guerrilleros de los años 60 en el Perú, que ganó el Premio Latinoamericano Casa de las Américas en 1969. Además, ha sido canciller de la República y director de la ONG CD, así como de la revista Socialismo y Participación. Tiene la palabra. Me refiero a la costumbre de los periodistas de poner denominaciones y eso como que se va convirtiendo en términos científicos poco a poco sin que nos demos cuenta. Y cuando hablamos de golpes de Estado blando, claro, ustedes lo pusieron entre comillas, seamos conscientes de que estamos cometiendo una contradicción, porque un golpe nunca es blando, un golpe siempre es duro. Se ha hablado de dicta blanda también, ¿no es cierto? Ustedes no, pero muchas veces científicos sociales o sociólogos hablan de dicta blandas. Bueno, más o menos, ¿no? Pero ya un golpe de Estado blando es como que choca un poco y quizá habría que buscarle otra forma de definir, ¿no? Porque de todos modos es como demasiado cuando uno se da cuenta de que a Evo Morales casi lo matan. Tuvo que fugar y el presidente Fernández, que ahora está cesando de Argentina, le salvó la vida junto con Pablo, el presidente de México, y después de Castillo hemos tenido 70 muertos. Entonces, como que eso, si bien es cierto que para todo ello se ha usado, se ha mal usado, diría yo, y se ha tratado de usar argumentos legales de todo tipo, fiscalías, jueces, lo que Cristina Kirchner llama el partido legal, ¿no es cierto? Es decir, el Poder Judicial se ha convertido en un partido. Y no necesariamente en un partido progresista, ¿no? Entonces, claro, todo eso deberíamos tenerlo en cuenta. La otra observación que tengo es que a mí me gustaría, yo entiendo que es difícil cuando uno todavía va dando recién información, profundizar las hipótesis, especialmente las primeras preguntas. Porque cuando formulas las primeras preguntas en una investigación, corres el peligro de responder a esas preguntas con una descripción.
y entonces, por ejemplo, dices, ¿cómo interviene el poder legislativo en los golpes de Estado hablando? Caso de Perú y Bolivia, claro, respondes, pero eso no es suficiente. Habría que profundizar más y entonces quizá ver, por ejemplo, las relaciones, las raíces, las redes que unen a estos poderes del Estado, en el caso de Perú y de Bolivia, con grupos económicos, con grupos sociales. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que define la dinámica que ellos siguen, ¿no? Entonces, si haces eso, pues te da mayor posibilidad de profundizar y tu trabajo lo hace más consistente, ¿no? También creo que siempre uno tiene que cuidar disminuir el número de las hipótesis. Si haces demasiadas hipótesis, como que disparas por todos lados, entonces, y cuando no centras tu atención, también entras en el peligro de no profundizar como se debería. Hay una pregunta que yo siempre me he formulado, que ustedes, por ejemplo, no les estoy pidiendo que la fórmula, que yo simplemente quiero mencionarla como una preocupación mía y como algo que creo que tiene que ver con lo que tú puedes buscar en una investigación. Y que además es un fenómeno mundial, es una enfermedad del poder. Como creo que dijo alguna vez aquí don Pinochet. ¿Y ahora cómo me voy? Porque tú puedes tomar el poder por elecciones, tú puedes tomar el poder por un golpe de Estado, y si tú, ya sea desde el punto de vista de la derecha ultra, como va a ser Milei ahora, o va a tratar de ser Milei seguramente ahora, y como hizo Videla, o como hicieron con García en Argentina, o Pinochet en Chile, claro, lo haces. Matas mucha gente, cometes muchos crímenes, y después ¿cómo te vas? Ese es un caso, pero también el otro caso es, eres un gobernante progresista, revolucionario, lograste ciertos cambios y crees que si tú te vas, esos cambios no van a durar. Y entonces tampoco te quieres. Y pues yo creo que ese es el caso de Evo, porque ya tiene bastantes años en el poder y quiere regresar. Y desde mi punto de vista está ocasionando una crisis en su movimiento y en la política boliviana por esta porfía de regresar al poder en el cual se siente insustituible, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene que ver con el poder que me parece muy importante. Cuando ustedes se refieren a Keiko como la candidata de derecha en la campaña con Pedro Castillo, y dicen que hubo terruqueo y todo lo demás. Yo le cargaría mucho más las tintas a eso, porque me parece que fue mucho más eso. Yo, por lo poco que conozco de América Latina, no creo que ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en Brasil, ni en Ecuador, menos en Chile, e incluso ahora en Argentina con Milei y la campaña última, ha habido una dimensión tan grande de violencia verbal como lo que hubo en la campaña Castillo-Keiko. Tal cantidad de calumnias, tal cantidad de
letreros luminosos en todas las avenidas, tal cantidad de temor infundido a la población, eso me parece un caso bien singular y quizá merecería decirlo, digo, ¿no? Y no solamente pasarlo como cualquier cosa, ¿no? Lo otro tiene que ver con la sociedad civil. Ustedes ponen a la sociedad civil como el rol de la sociedad civil como una de las posibilidades de solución a estas polarizaciones que se dan tanto en el Perú como en el caso de Bolivia, pero habría que meterse también un poquito más a eso, porque para ver si esas esperanzas son realmente verdaderas. Porque lo que llamamos sociedad civil en el Perú, y me arriesgo a decir que también en Bolivia, no es exactamente una sociedad civil, son más bien sectores de élite intelectual, muchas veces con financiamiento extranjero, que no tiene nada de malo que estén financiados por el extranjero, que, digamos, tratan de infundir en el Perú una democracia ideal, como la que quisieran y como la que quizá todos quisiéramos que fuese la democracia. No más que a veces se olvida un poco del pueblo y se olvidan que estamos en un país multirracial, multicultural. Y creo que lo mismo pasa en Bolivia. Entonces, también meterse en el tema de la sociedad civil, por lo menos en un par de párrafos, valdría la pena. Hay de paso un par de renglones sobre la izquierda, en la cual creo que tendrían ustedes que cuidar algo cuando dicen ustedes Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda, dicen ustedes, se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos. No sé si se refieren a que esto es lo que piensa Perú Libre o es lo que piensan los autores del texto. Tendría que definirlo. Aquí aparece bastante ambiguo. Si lo piensan los autores del texto, no se olviden que hay mucha gente de izquierda que no es necesariamente marxista, que puede ser definida como de izquierda, ¿no? Entonces aparece como una definición demasiado concentrada, pero también tienen derecho a serlo, por supuesto. No estoy negándoles el derecho a pensar así. Pero en el caso que pensasen así, pues simplemente definan un poco a quién se están refiriendo. Si ustedes lo sostienen, pues el que lo sostiene es Perú Libre. Hay una otra cosa en la cual creo que ustedes deberían también cargar más las tintas, y es lo que pasó inmediatamente después de la destitución de Castillo. Esa reacción popular, así como la campaña feroz que hubo contra Castillo, es un caso muy singular en la historia del Perú y creo de América Latina. No sé si de repente estoy exagerando, pero hasta este momento lo creo. También la reacción popular contra la destitución de Castillo es un caso muy singular en la historia del Perú y también de América Latina. Por la amplitud de esa protesta, a pesar de que solamente abarcó al sur, pero vaya de qué forma la abarcó, por la intervención del pueblo que fue masiva y por el tipo de organización y el tipo de profundidad que tuvo
en la organización popular, que podemos decir indígena del Cusco, lo que ya pasaba de llamar el Perú profundo. Este es un elemento que valdría la pena señalarlo de alguna forma. Y finalmente, en el caso boliviano, claro, ustedes no tienen por qué saberlo, habría que meterse un poquito más para investigar este asunto. Hay una diferencia entre el caso boliviano y el caso peruano. Mientras en el caso peruano, la reacción contra el golpe de Estado ha estado en el sur rural, en el caso boliviano, la reacción contra el golpe de Estado ha estado en el centro del país. Mientras que la parte rural del oriente ha sido la que apoyaba el golpe. Eso es interesante, esa diferencia entre los dos países, y se debe a que los dos han tenido procesos revolucionarios distintos. En el caso de Bolivia, no se olviden ustedes que volvió a haber una revolución en el año 1952. En el caso de Perú, no se olviden ustedes que había una revolución militar en 1968. Ambas revoluciones han sido distintas, pero ambas han sido bastante profundas. Y justamente por el hecho de que han sido distintas, han dado resultados distintos. Han dado como resultado que al desplazar la revolución boliviana, a la que se llamó rosca, que era la oligarquía minera, con la revolución de 1952, los trabajadores que hicieron la revolución, los mineros que hicieron la revolución en las minas y tomaron la paz, se quedaron en la paz. Y hoy día La Paz, El Alto, incluso Chapare, como sabemos, son el fortín del gobierno del MAS. En el Perú es al revés. En el Perú la revolución del 68 no la hizo el pueblo, la hicieron los militares. Fue una revolución de arriba para abajo. Pero eso ha causado que se libere la parte del sur, que era la parte más oprimida. Pero como no hubo en el Perú revolución urbana, y como además ha habido migración interna, después una vigorosa migración interna y un crecimiento de la población, también fenomenal, después del 68, entonces tenemos una Lima aparentemente indiferente, ¿no? y un comportamiento distinto de ambas regiones. Entonces, tanto en Bolivia como en Perú tenemos comportamientos distintos de regiones distintas, pero de ubicación diferente. Ese es también un fenómeno bastante interesante que cuando puedan vénganse a investigarlo porque es muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, los felicito por el texto. Compañeros para que puedan exponer el trabajo grupal. Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero que cuando se toma seriamente se evidencia la certeza de aquel dicho que más de una cabeza piensa mejor, cuando se toma seriamente el trabajo. Y las brillantes también críticas que se han hecho son necesarias para que todos nosotros, ustedes que se están formando sobre todo, empiecen a entender que de esa manera es como uno va construyendo cierto conocimiento. Va ampliando los horizontes a partir de miradas distintas. Por ejemplo, en la mañana, en el evento respecto a análisis político, se veía, o por lo menos en la mesa comentábamos, la orientación que cada uno desde su formación aplicaba al análisis, ¿no? Había unos con más notoriedad constitucional, otros
con más énfasis en la comunicación política y otros propiamente, como el doctor Miró Quesada, por ejemplo, politológicamente, ¿no? Abarcado. Y acá también, ¿no es cierto? Las miradas son distintas desde la política pública, desde las propias experiencias, digamos también desde una parte más histórica, y eso nos ayuda a nosotros los politólogos, que tenemos que tener una vasta, no solamente cultura, sino mecanismo de donde orientarnos. Y también sé que seguramente muchos de ustedes, como buenos sanmarquinos, han tenido las respuestas probablemente para continuar ese diálogo, ¿cierto? Escuchar y asimilar, pero a la vez también tener la intención de responder, ¿no es cierto?, ante las críticas o las ausencias que les han remarcado los especialistas, los académicos. Y eso también está bien, porque no podemos solamente quedarnos escuchando, como me aprovecho de decir, por ahí alguien me dijo, ya en otro contexto, en esta escuela, ¿no? Yo no soy tan joven, pero no sé cómo me verán. Si el profesor joven escucha y calla. Bueno, eso no va conmigo. Eso nunca va conmigo. Pero bueno, eso no, tampoco no les recomiendo. No escuchen y callen. Escuchen, asimilen y critiquen. Autocritíquense y critiquen, ¿no? Esa es la dinámica, creo, de un sanmarquino. Bueno, ahora sí, damos por cerrado nuestro evento. Muchas gracias a la coorganización de las cátedras que nos hemos autodenominado de la liberación, con el taller de política comparada, gracias a los panelistas de esta noche y el realce que le han dado a nuestro evento, y gracias a ustedes por mantenerse hasta este momento aquí en la exposición. Muchas gracias.